centro óptico y granular. ¿Sí? Gran angular, corta distancia focal, mucha distancia focal. ¿Sí? Ahora nos vamos de las distancias focales, normal y granular, nos vamos a la distancia del objeto. Fíjense que tenemos las mismas distancias focales, tres normales, ¿sí? Pero el objeto cambia de distancia. O sea, tenemos la misma distancia focal, pero el objeto más lejos, más cerca del centro. Donde vamos a tener al objeto alejado con mucha profundidad de campo, el objeto más cercano con poca profundidad de campo. De acuerdo a la distancia del objeto, vamos a tener diferencia de profundidad de campo. Cuanto más lejos el objeto, mucha profundidad de campo, cuanto más cerca el objeto, menos profundidad de campo. Y ahora vamos a ver con diafragma. De nuevo, tenemos tres distancias focales iguales, normal, normal y normal. Pero el objeto también a la misma distancia, pero lo que va a cambiar ahora es la apertura de diafragma. Diafragmas abiertos, diafragmas medianos y diafragmas bajos. ¿Sí? Donde vamos a ver que a diafragmas abiertos tenemos de campo por el gran ángulo. En la medida que cerramos el ángulo, vamos a tener mayor profundidad de campo o mayor profundidad de campo. ¿Sí? Y fíjense lo que pasó con la profundidad de foco. Antes habíamos dicho que era inversamente proporcional. Cuando teníamos mucha profundidad de campo, poca profundidad de foco. Ahora es directamente proporcional. Cuando tenemos poca profundidad de campo, poca profundidad de foco, mucha profundidad de campo, mucha profundidad de foco. A diferencia de lo que hemos tenido entonces antes con las distancias focales, que eran inversamente proporcionales porque cambiaban las distancias focales. Ahora vamos a ver que es directamente proporcional porque estas distancias son las mismas que esa distancia. Vamos a las distancias focales, ¿sí? Cuando tenemos distancias focales diferentes, más rectangular, vamos a ver que esta distancia focal, que es más larga que esta, me genera un ángulo diferente a este. ¿Sí? Entonces, cuando esta distancia focal es larga, aquí vamos a tener poca profundidad de campo, pero vamos a tener mucha profundidad de foco. Esto se llama inversamente proporcional, porque la proporción es inversa. Entonces hay poca profundidad de campo, pero mucha profundidad de foco. Exacto. Cuando tiene mucho de un lado, tiene poco del otro. Por eso es inversamente proporcional. Sí hay diferencias entre el ángulo que forma el diafragma. Entonces, a un diafragma muy abierto vamos a tener la misma relación entre profundidad de campo y profundidad de foco. Y esto lo llamamos directamente proporcional. Cuando hay mucho de un lado, hay mucho del otro. O cuando hay poco de un lado, hay poco del otro. Mucho de un lado, mucho del otro, poco de un lado, poco del otro. Directamente proporcional. Con el diafragma. ¿Sí? Las clases focales se ejercen. Aquí entonces tenemos las tres variables mejor explicadas, entre comillas, que en fin de año a veces algunos quedan dudosos con este tema, pero creo que ahora nos queda la hiperfocal. ¿Sí? La hiperfocal es lo que va a determinar de alguna manera la profundidad, digamos. La profundidad de campo. ¿Qué es la hiperfocal? ¿Sí? La hiperfocal es un valor, ¿sí?, de una distancia dada en función de la distancia focal y el eje. Es igual a la distancia al cuadrado sobre, perdón, la distancia focal al cuadrado sobre diafragma por círculo de posición. ¿Sí? Esto es la hiperfocal. A partir de que consideramos la hiperfocal, vamos a poder generar la profundidad de campo. O sea, la profundidad de campo es
distancia a la cámara más cercana a de la distancia focal, de la distancia de cámara al límite máximo. O sea, profundidad de campo cercano, profundidad de campo lejano. ¿Sí? Tiene una profundidad de campo, entonces es la hiperfocal por distancia sobre hiperfocal más distancia menos distancia focal. La profundidad de campo lejana es lo mismo, pero con un signo menos en el inicio. ¿Sí? O sea que para sacar un profundidad de campo necesitamos el hiperfocal. ¿Sí? Y el hiperfocal es distancia focal al cuadrado sobre diafragma por círculo. Y ahí entonces llegamos a las tablas de profundidad de campo. ¿Sí? Donde tenemos, por ejemplo, abarcamos con la distancia focal, ¿sí? 50 milímetros. Cada hoja con una hoja de tabla de profundidad, ¿sí? 50 milímetros, ¿sí? Por decir una, podemos tener 25, 35, cualquier cantidad, ¿sí? Pero arrancamos con una hoja, arrancamos con nuestra distancia focal y a partir de ahí la cuarta o la primera variable que es el círculo de confusión. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos 0,025 milímetros, o sea, 35 milímetros sin marcar. 16, 0,012, super 16, 0,17, 5, y aquí estaría el 35 milímetros full frame, ¿sí? O lo que sería 70 milímetros Nolan, o Batman, 70 milímetros, etc. Pero vamos al medio, que es lo clásico, ¿sí? 4K, 35 milímetros, 0,025. ¿Sí? Y a partir de aquí podemos empezar a hablar de la tabla de gama, porque de acuerdo al tamaño del sensor que tengamos, vamos a ver las realidades en función de la distancia del objeto, 1 metro, 1,20 metro, 1,40 m, etcétera, etcétera, y el diafragma. O sea, con estas dos variables, partiendo del círculo de función, hacemos como batalla naval y buscamos la profundidad de campo. Pero fíjense que acá en el medio está el hiperfocal. ¿Sí? Hablemos del hiperfocal antes de seguir hablando de la profundidad de campo. Vemos, por ejemplo, que para 0,025 35 milímetros, diafragma 2, tenemos, como dije antes, 50 metros. ¿Eso qué significa? Que tenemos foco desde 25 hasta el fin. ¿Ok? Ahora, gracias, gracias por la noticia. No sé para qué me sirven que me digan que tengo foco a 25 metros chiquitito, porque ya está. A no ser que, por ejemplo, decía Roberto, quiero filmar un partido de fútbol, sí, 25 metros, está todo bien, allá. ¿Sí? Pero a mí no me sirve para terminar de hacer. Pero pensemos que de pronto podemos tener el fojista que se partió un brazo, el Ford Focus se rompió, estamos no sé dónde y no hay manera de hacer foco. ¿Sí? Tenemos que buscar la solución de alguna manera y vamos a tener que argumentar, seguro, no hay otra opción. Entonces, ese plan que pensamos era una hora teórica del día que yo vamos a tener que trazar y decir, bueno, hagámoslo en una hora o con la cantidad de valores que necesitemos, pero hagámoslo de alguna manera que la hiperfocal nos permita hacer esa cosa. Entonces, con un 50 milímetros, antes decíamos que de 25 metros de infinito no nos servía. Pero vayamos a un diafragma más cerrado, 11 o 16. Fíjense que aquí tenemos la hiperfocal desde 3 metros hasta el infinito. O sea, que esa toma es posible hacerla con hiperfocal. ¿Okay? Y entonces vemos que el hiperfocal sí podemos echar mano al hiperfocal si transamos con el tema de la luz o con alguna de las variables. ¿Sí?
Bien, bueno, Sí.